Y en Santiago capítulo 1, vamos a hablar hoy del espejo. Y el título del mensaje es, ¿qué ves cuando te miras al espejo? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Y en teoría tengo aquí un espejo que Agota me dejó anoche. Sí, aquí está. Luego os lo voy a enseñar. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Vamos a leer Santiago 1, del 22 al 25. La palabra de Dios dice, título de nuevo, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, su cara. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en el espejo, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una pequeña introducción. Santiago es un pastor. Él quiere que los hermanos pongan por obra la palabra de Dios. Él explica, antes de llegar al versículo 22, que hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra. Versículo 18, Dios os hizo renacer por la palabra de verdad. Tú y yo nacemos de nuevo por el poder de la palabra. Pero Dios no te deja ahí. Esta palabra que te salvó se encarga luego de santificarte a nivel progresivo el resto de tus días en esta tierra. Y es lo que Santiago está haciendo. Arranca con regeneración. La palabra nos salva, pero no se queda ahí. Esta palabra regeneradora ha de santificarnos. Por tanto, Santiago está exigiendo que los regenerados obedezcamos, pongamos por obra esta palabra de Dios. Tenemos hoy 2 puntos en el mensaje. Primer punto, el que no hace la palabra, Y número 2, el que sí hace la palabra. El que no hace la palabra en primer lugar. Y número 2, el que sí hace la palabra. Vamos a fijarnos en versículos 22 a 24. El que no hace la palabra. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, a la mujer, que se considera en un espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Comenzamos hoy con un verbo en la voz imperativa. Santiago nos da una orden, un mandamiento. Sed hacedores. Recibimos este mandamiento no de parte de Santiago, sino de parte del Espíritu de Dios, el cual nos habla en la Escritura a través de sus siervos. Tenemos aquí una voz en la voz imperativa. Es una exigencia, es una orden. Y Santiago aquí se está dirigiendo a los regenerados. A los creyentes, a los evangélicos, a los nacidos de nuevo, a los que son del Señor. Porque nosotros que hemos nacido de nuevo, podemos cumplir con este mandamiento. Tú y yo, en virtud de la obra de Dios en nosotros, tú y yo sí podemos obedecer, poner por obra la palabra de Dios. Hemos recibido potestad de parte del cielo. Dios nos ha dado de su Espíritu. En el día de nuestra regeneración, es cierto que la palabra de Dios nos salvó, amén. Pero la palabra nos salvó porque alguien muy especial aplicó la palabra a nuestro corazón. Y este alguien muy especial no es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista. Este alguien especial que aplica eficazmente la palabra a nuestro corazón se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo nos da de su Espíritu para que la palabra nos llegue. Así que a partir del momento de tu regeneración en adelante, tú naces de nuevo, hay un poder en ti. Juan está de acuerdo con Santiago. Él dice, mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Hay un poder en el creyente que le lleva a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que tenemos a Santiago, Juan, Pablo describe esta potestad que tú y yo hemos recibido en la regeneración como, Efesios 1:18, esta es, según Pablo, la super eminente grandeza de su poder.
Esta súper eminente grandeza del poder de Dios es el Espíritu Santo. Y Pablo dice en ese texto que este poder que operó la resurrección en Jesucristo ahora opera eficazmente en los hijos de Dios. Tú tienes poder, hermano. Tú tienes potestad. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú puedes batallar contra el pecado y puedes vencer. Y puedes mortificar al viejo hombre porque tienes poder de parte del Todopoderoso. Ahora, hay que tener cuidado aquí al hablar del Espíritu Santo como el poder de Dios, porque hay sectas que dicen que si Él es el poder de Dios, no puede ser una persona. Amados, según el testimonio bíblico, el Espíritu Santo es una persona en pleno derecho. Os ofrezco algunos argumentos bíblicos. Número 1, deducción lógica. El Espíritu Santo sale en varios textos nombrado juntamente con el Padre y con el Hijo. Si el Padre es persona, si el Hijo es persona, es lógico que el Espíritu Santo también sea persona. En Apocalipsis 1 hemos visto la salutación trinitaria, ¿verdad? Juan arranca saludándonos en el nombre del que es, el que era, el que ha de venir, el Padre. Apocalipsis 1:4. Luego tenemos la salutación de Dios el Hijo, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, etc. Dios el Padre, Dios el Hijo. Y en tercer lugar tenemos a Dios el Espíritu Santo, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Si el Padre es persona, si el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona. También podemos acordarnos del ejemplo más famoso, la gran comisión de Jesús a finales de Mateo 28, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si el Padre es personal, el Hijo es personal, el Espíritu Santo es personal. Así que por deducción, el Espíritu Santo ha de ser una persona. Pero más allá de estas deducciones, tenemos textos claros en la palabra que hablan de las facultades personales del Espíritu Santo. Las 3 facultades constitutivas de la personalidad son afectos, voluntad e intelecto. Afectos, voluntad e intelecto. Y la palabra de Dios nos revela que el Espíritu Santo tiene afectos, tiene voluntad y tiene intelecto. Y os lo voy a comprobar con algunas citas escriturísticas. En cuanto a los afectos del Espíritu Santo, cito Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Querida iglesia, ¿podéis vosotros entristecer a la electricidad? ¿Podéis entristecer a la leche? ¿Al gas? No, porque son impersonales. Son fuerzas impersonales. ¿Puedes tú contristar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es una persona. No es una fuerza impersonal como dicen los testigos de Jehová. Es una persona. Así que tiene afectos. Número 2 también, el Espíritu Santo tiene intelecto. Está escrito, 1 Corintios 2:10, que el Espíritu todo lo escudriña, todo lo examina, todo lo investiga. Por tanto, es un ser intelectual, tiene mente, es un ser pensante. El Espíritu Santo tiene afectos, el Espíritu Santo tiene intelecto y tiene también voluntad. 1 Corintios 12, versículo 11 dice que Él ha repartido a cada uno en el cuerpo como Él quiere. Él reparte dones soberanamente en nuestra iglesia local. Tú tienes los dones espirituales que tienes porque el Espíritu Santo quiso entregártelos. No es una fuerza impersonal. Él es una persona tan personal como el Padre y el Hijo. Es que 1, por deducción, es una persona. 2, vemos que las facultades personales se le atribuyen al Espíritu Santo. Y también número 3, otra prueba de su plena personalidad es sus actividades. Él realiza actividades que solamente pueden ser desempeñadas por una persona. Pongo 2 o 3 ejemplos. Ejemplo número 1, dice la palabra de Dios que Él nos enseña. Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Puede el agua darte a ti una clase de matemáticas? Por supuesto que no, porque es una fuerza impersonal. Pero el Espíritu Santo sí te puede enseñar, porque es una persona. ¿Quién te enseña? Un maestro, un docente, un profesor. Él te enseña. Y de hecho en el mismo texto hay otra actividad personal número 2. Jesús sigue diciendo en el mismo texto, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho.
Así que el Espíritu Santo nos enseña, porque es una persona. Nos recuerda, porque es una persona. Y número 3, Él también habla. Si nos fijamos en Hechos capítulo 8, Felipe está ahí en el desierto y el Espíritu Santo le dice a Felipe en Hechos 8:29, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo habla. Puede hablarte una lata de Coca-Cola, una lata de Aquarius, Fanta naranja. Qué tonterías, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí te puede hablar. ¿Por qué? Porque Él es una persona. Así que por deducción es una persona. Por sus facultades personales internas es una persona. Y por sus actividades externas es una persona. Y esta persona es poderosísima. Tan poderosa es esa persona que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Tan poderosa es que Él ayuda al creyente a mortificar al viejo hombre. Así de poderoso es el Espíritu Santo. Santiago aquí no está lanzando una exhortación al vacío, diciendo algo por decir algo. No, él sabe que este mandamiento que está dando es capaz de ser obedecido por sus destinatarios porque son nuevas criaturas. Tienen poder. Y hoy, como pastor de esta iglesia, yo sé que todos los nacidos de nuevo aquí en este lugar ahora mismo, yo sé que todos vosotros tenéis poder de parte de Dios para ser hacedores de la palabra. Yo sé que es así porque el Espíritu Santo os ha dado nueva vida. Así que Él dice, sed hacedores. Sed hacedores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que si tú has nacido de nuevo, diga lo que diga Dios, vas a obedecer al Señor. Porque Él es Dios. Él es Señor de tu vida. Pensemos en un mandato bíblico. A ver, bautízate, ¿verdad? El Señor te dice, pasa por las aguas de bautismo. El cristiano nacido de nuevo responde diciendo, sí Señor, amén Señor, estoy bajo tu autoridad Señor. ¿Por qué? Porque tiene potestad. No quiere seguir en el viejo hombre, no quiere seguir en la carne, hace caso a los mandamientos de su Salvador. Otro mandato, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El que ha nacido de nuevo tiene potestad para negar su carne y congregarse regularmente con la iglesia de Dios. Y podría seguir, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Podemos seguir con todas las leyes y mandamientos que hay. En el creyente hay poder, hay potestad. Tú sí puedes, por el poder del Espíritu Santo, obedecer los mandamientos de Dios. Y si alguien dice que es de Cristo, pero no obedece estos mandamientos, es un mentiroso. No son palabras mías, son palabras del Espíritu Santo. 1 de Juan 2:4, un anciano precioso, el apóstol Juan nos dice, si alguien dice, yo le conozco, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es te lo dice el Espíritu Santo, no el pastor Will. El tal es mentiroso. Puede ser simpatizante, persona muy maja, pero si no obedece los mandamientos que hay en la Biblia, no es un hijo de Dios. Así de sencillo, la verdad no está en él. Se engaña a sí mismo. MacArthur explica aquí en griego algo muy curioso. Este verbo engañarse significa lo siguiente. Esta palabra, este verbo, mejor dicho, se empleaba en matemática, ¿verdad? Esta gente se engaña a sí misma porque no obedece a Dios. Esta palabra se empleaba en matemática para identificar todos los cálculos equivocados. Los que profesan ser cristianos y se contentan con solamente oír la palabra, han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. Que si tú eres un verdadero creyente, no es simplemente escuchar la predicación dominical, amenear la palabra, que bien, gracias pastor, excelente, muy bien, un sermón de 10. No, es aplicar, es obedecer, es poner por obra. Y gracias a Dios, yo creo que la oración más común en esta iglesia, tanto entre semana como el fin de semana, no hay un solo culto de oración en esta iglesia en que alguien no levante una oración diciendo algo como, Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores, queremos ser hacedores, ayúdanos a obedecer tu palabra y bendito sea Dios. Esta clase de oración agrada al Señor porque está en consonancia con su santa voluntad. Por tanto, amados, si hemos nacido de nuevo, seremos hacedores de la palabra de Dios.
A finales del mes de enero, nuestro querido Pablo, justo providencialmente, estaba sacando un devocional sobre este texto que estoy exponiendo en esta mañana. Santiago 1:22. Si no estáis en el grupo de membresía de la iglesia, tenemos un varón asignado para todos los días de la semana. Y la verdad es que el contenido, ¿no? Esta mañana leímos a Nico y estaba tentado a decir, Nico, tienes que publicar un libro, ¿no? de comentario a Efesios. El contenido es riquísimo y bueno. Y justo aquel día le tocó a Pablo y apunté algo que el hermano había dicho. En las iglesias de sana doctrina, quizás el mayor peligro de autoengaño es pensar que por conocer y afirmar la sana doctrina ya ha llegado al corazón. Sin embargo, se puede afirmar intelectualmente la sana doctrina y tener una vida espiritual fría. Yo agregaría, también es posible que haya ciertas personas ni siquiera nacidas de nuevo. Sí, sana doctrina, teología reformada, pero nada de vitalidad espiritual, nada de compromiso con el Señor y con su pueblo. ¿Dónde está la buena vida que ha de acompañar la sana doctrina? Como comenté el domingo pasado, sí. ¿La sana doctrina es importante? Amén. Pero no es suficiente. Sana doctrina más una vida piadosa vivida para la gloria del Señor. Hay que recordar que siempre estamos corandeo. Seamos hacedores de la palabra. Si alguno es solamente oidor, dice Santiago, pero no hacedor, es semejante al varón que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo, se va y olvida cómo era. Ahora, hoy día tenemos espejos en casa, ¿verdad? Entras en cualquier váter, ahí al lado está el lavabo y casi todos aquí, a lo mejor hay algunas excepciones, pero yo creo que todos aquí, si vivimos en casa, si vivimos en piso, justo por encima del lavabo, ¿qué hay pegado a la pared? ¿Verdad? Así es, al menos en mi casa y toda la casa que he ido, hay un espejo por encima del lavabo. Pero el tema es que en el primer siglo no tenían espejos como nosotros. Eran como espejos metálicos y tenían que pulir mucho el metal. La gente no se veía muy bien, pero en aquel entonces los espejos no eran como los de hoy. Y dice el comentarista Simon Kistemaker, los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio, sino de un metal que era pulido regularmente. Es decir, los espejos eran más imperfectos que aquellos de nuestros días. Entonces, en nuestro texto, Santiago está hablando de un espejo. Espejo. Pregunta para la congregación, ¿qué pensáis vosotros, que en el contexto, qué simboliza el espejo? ¿Sí? La palabra de Dios. El espejo de Dios es la palabra del Señor. Así que, léase palabra de Dios. Vemos aquí espejo, léase palabra del Señor. Entonces, la palabra es predicada y hay dos reacciones. Están los incrédulos, están los creyentes. Dos reacciones diferentes. Santiago en primer lugar habla de lo creyente. Se fija en el espejo de forma pasajera, se va olvidándose de cómo era. ¿Ves? La palabra no penetra. No. Está aquí, está escuchando la prédica al igual que todo lo demás, pero sale y no penetra, no entra, no le cambia. La palabra no hace nada en él. Sí, a lo mejor una vez a la semana piensa en la palabra el domingo por la mañana, estando aquí entre nosotros, pero no, la palabra no dirige su vida. Al salir de aquí, al acabar el culto y ya está, no volverá a pensar en la palabra hasta el domingo que viene. Es que la palabra no entra y no penetra, no produce buen fruto en el corazón de ese incrédulo. ¿Y por qué no? Pues tenemos una palabra maravillosa donde Jesús describe esto a la perfección. Hay una parábola que creo que es de las más famosas, tal vez el hijo pródigo es la primera, la más famosa, pero en segundo lugar hay una parábola llamada la parábola del sembrador. Y hay 4 tipos de tierra. La misma palabra es predicada, la misma. No es que el sembrador haya sembrado un tipo de semilla en el primer tipo de tierra y luego otro tipo de semilla. No, es exactamente la misma semilla. Yo predico en esta mañana el mismo mensaje a todos. La misma semilla, pero va a producir efectos diferentes según la condición del corazón de cada cual aquí hoy sentado en esta mañana. Jesús habla de 3 tipos de tierra en primer lugar, y hablaré del cuarto tipo en el segundo punto del mensaje. Tipo número 1, cae al lado del camino,
vienen las aves, devoran la semilla. Y Jesús dice que estas aves representan al diablo, ¿verdad? Así que estás aquí sentado, no eres creyente, recibes la palabra, pero sales de aquí y ya está. Ya estás de nuevo con el móvil, viendo vídeos en YouTube, TikTok, lo que sea. Ya, la palabra se fue. Satanás robó la palabra, no vas a volver a pensar en la escritura hasta el domingo que viene. Viene Satanás, roba la semilla. Tipo de tierra número 2 es la tierra de poca profundidad. Que sí, instantáneamente, con las emociones que muchas veces empieza a pasar en cultos evangelísticos, wow, emoción, musiquita de fondo, wow, repite esta oración, hay emocionalismo, pero no hay una verdadera conversión. Y en cuanto hay algo de sufrimiento por causa de la palabra, ya, hasta luego, no quiero saber nada. Es una persona no nacida de nuevo. La palabra no penetra. Y luego el tercer tipo de tierra es la tierra con espinos, que va ahogando, asfixiando la palabra. Y Jesús dice, esto representa los afanes, las preocupaciones, el amor al dinero, la mentalidad mundana. ¿Ves? La palabra, la misma palabra que produce vida y santificación en algunos, no hace nada en otros. Todo es cuestión de la tierra. ¿Cómo está esta tierra? ¿Es tierra buena? ¿Es tierra mala? Ahí está la pregunta. Entonces tú, en esta mañana, estás recibiendo algo del espejo. Te estoy predicando la palabra y en esta iglesia no creo que nadie me pueda acusar de predicar sermones que yo no predico para halagar a la gente. Yo procuro ser fiel a la palabra, procuro ser fiel advirtiendo a los incrédulos entre nosotros en cuanto a lo que se espera en el día de mañana. Os he dicho muchas veces desde este púlpito, la paga del pecado es muerte. Y también, según Tesalonicenses 1, 8 al 9, Jesucristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Y uno pensaría, ¿no? Domingo tras domingo escuchando esto, que si uno fuera incrédulo, saldría de aquí temblando del culto. Y uno se da cuenta que no tiene corazón tan endurecido, que nada más salir de aquí están bromeando, con chistes, sonrisas. No, es que la palabra no penetra. Y necesitamos orar para que el Espíritu Santo de Dios llene este lugar de convicción de pecado. Que el Espíritu Santo pueda avivar los corazones. John Wesley, cuando estaba predicando en el siglo XVIII, da un testimonio de algo que pasó el día 22 de junio de 1739. John Wesley, el fundador del metodismo, dice, una persona delante de mí cayó como muerta, luego otra, y una tercera. 5 más se desmayaron en media hora y la mayoría se encontraba en plena agonía. Él estaba predicando sobre el pecado, sobre la condenación eterna de los impíos, y tal era la convicción de pecado en aquella reunión que los pecadores se caían como moscas muertas, hermanos. Necesitamos eso. Oh Señor, envía de tu Espíritu Santo para que los pecadores de esta iglesia no salgan sonriendo, sino temblando de este culto. Solamente el Espíritu de Dios puede producir esto. Y es lo que nos ha pasado a nosotros que somos del Señor, ¿verdad? Job dice, 42, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está mi propio corazón, ¿verdad? Dios te lleva a ver tu putrefacción y clamas a Dios por liberación. Isaías 6, versículo 5, un texto que todos conocéis. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y claro, lo fuerte de este texto de Isaías, hemos pensado en lo de Job, pero Isaías, estaba comentándolo a Ramón la semana pasada, Isaías ya era un predicador de la palabra. O sea, esta revelación se da en Isaías capítulo 6. Si tú lees los primeros 5 capítulos de Isaías, tú tienes 5 sermones del profeta. Él está predicando la palabra. No es un pedófilo, no es un adúltero. Este hombre está predicando fielmente la palabra de Dios. Se ve a sí mismo en el capítulo 6. ¡Ay de mí! Cuando Dios se acerca a nuestras vidas, hermanos, nos vemos tal y como somos delante de su espejo. Y luego en el Nuevo Testamento más de lo mismo. Pedro,
Cae de rodillas delante de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hoy una vez más, procuro enseñaros vuestro reflejo mediante el espejo de la palabra. Por favor, por amor a tu alma, haz hoy las paces con el Señor. No te consueles livianamente diciendo no pasa nada, seguramente Dios me tratará bien porque bueno, soy buena gente, no soy un gran criminal, no soy narcotraficante. No, por favor, fíjate en el espejo. El único espejo que importa es aquel de Dios. Y no pienses presentarte delante de Dios en el día final. Bueno, Señor, estuve durante 10, 15 años congregándome en una iglesia evangélica en el sureste de España. Porque en aquel día el Señor te dirá, pues eres más inexcusable. Recibiste más luz. Yo te envié un predicador. No te puse en una iglesia blandengue que no hablaba del pecado ni del arrepentimiento. Te puse a un predicador que te hablaba fielmente de tu pecado, llamándote a la fe y al arrepentimiento. Y no hiciste caso. Grande será tu castigo. Hermanos, qué tragedia sería. Y esto es para que oremos, amados. Qué tragedia sería si en esta misma sala hubiera gente que no haya pasado la eternidad con nosotros. Hoy están recibiendo semilla, palabra de Dios. El espejo está enseñándonos el reflejo, pero no están fijándose en lo que Dios hoy está diciendo. Oh Señor, libra a cada uno de salir de este lugar hoy endurecido, rebelde y en una condición apóstata. Oremos hoy a Dios para que salve a todos los presentes y que sean añadidos al reino de Dios. ¿Y cómo puede yo ser salvo, pastor? Pídele al Padre que te perdone en el nombre de Jesucristo. Cree que Cristo murió por tus pecados. Cree que resucitó al tercer día. Cree que volverá en gran gloria. Dile hoy, amado Padre, perdóname en el nombre de Cristo. Quiero vivir para tu gloria. Que todos aquí en este lugar podamos pasar la eternidad juntos en la presencia de Dios. Haz caso al espejo. En el nombre de tu salud eterna, haz caso, por favor, al espejo de la palabra en esta mañana. Y ahora vamos a fijarnos en el elemento positivo de la reflexión de Santiago. Vamos a prestar atención a aquel que hace, el que hace la palabra, versículo 25 de nuestro texto. Santiago 1, versículo 25. Más, palabra de contraste, nuevo punto. El que mira atentamente en la perfecta ley, el espejo, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, como aquellos que salen del culto sin pensar en lo que Dios ha dicho acerca de ellos en la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces es muy sencillo saber cómo diferenciar entre un incrédulo y una persona regenerada, creyente, evangélica. La diferencia reside en su actitud hacia el espejo. Su actitud hacia la palabra de Dios. Todos los dos grupos oyen la palabra. La pregunta es, ¿cuál es la reacción ante la palabra? La oveja ama la palabra, la cabra la detesta. Ahora, en segundo lugar, el que hace caso a la palabra, obedece la palabra porque ha nacido de nuevo. Versículo 18, lo repito. Vosotros nacisteis de nuevo por la voluntad de Dios. Dios os hizo nacer por la palabra de verdad. Así que tú tienes una reacción positiva hacia la palabra porque eres una nueva criatura. Regenerado por la palabra, santificado por la palabra. Ahora volvamos a la ilustración del espejo. Fijaos en la locura que es no prestar atención a este espejo divino y sí prestar atención a los espejos mundanos. Porque yo no creo que nadie aquí esté tan mal de la cabeza como presentarse mañana en el curro, ¿verdad? Te levantas por la mañana, te miras en el espejo y tienes ahí, lagañas, tienes ahí un moco pegado al bigote, tienes la barba sin cortarse bien, tienes un grano ahí lleno de natilla. Yo no creo que nadie
entre mañana en su lugar de trabajo con lagañas, mocos, etc. ¿Por qué no? Porque está vergüenza. Se van a burlar de ti, las autoridades van a tener que darte un toque de atención. Así no se presenta en el trabajo, ¿verdad? Nadie va a salir de casa de esta manera. Nos preocupamos mucho por el espejo natural. Incluso en esta mañana, muchos de vosotros habréis tirado media horita, una hora delante del espejo, arreglándoos para congregaros aquí en esta mañana. Pero la pregunta es, ¿habéis hecho caso esta mañana al espejo celestial? ¿Habéis buscado al Señor? ¿Habéis estado hoy con alabanzas en la palabra de Dios, meditando en las cosas de Dios? ¿O solamente el domingo por la mañana es espejo mundano? ¿Te das cuenta de la locura? Aquí estamos todos preocupados por la apariencia, por estar bien perfumados, bien peinados. Pero ¿qué pasa con el espejo celestial? O sea, súper preocupados nosotros por lo que nos dirán mañana en el trabajo, pero no nos preocupamos por la opinión de Dios. Cuando Dios dice que tenéis el corazón podrido, putrefacto, arrepentíos, poned fe en Cristo, no nos preocupamos ahí. Somos oidores olvidadizos, pero sí prestamos atención a los espejos mundanos. ¿Verdad, amado? Mundo al revés. Demuestra que estamos viviendo en pecado delante del Señor. Ahora, si tú has nacido de nuevo, yo quiero señalar 4 diferencias entre la cabra y la oveja. El hipócrita religioso y el que de verdad ha nacido de Dios por el Espíritu Santo. Diferencia número 1. El evangélico, el creyente, el nacido, regenerado, mira atentamente. Adverbio clave aquí. El creyente mira atentamente. Versículo 25. El que mira atentamente. ¿Por qué miras atentamente al espejo por la mañana? Porque te importa tu apariencia. Domingo por la mañana estás ahí, ¿verdad? Echando un vistazo. Bueno, no echando un vistazo, estás ahí fijándote en tu cara, tu apariencia, porque no quieres que luego los hermanos piensen mal de ti. Y de la misma forma en el reino espiritual. ¿Por qué vas a mirar atentamente al espejo divino, a la palabra de Dios? Porque te importa. Porque es importante para ti. Si algo para ti es importante, te acuerdes de este algo. No te olvidas de este dato. Por ejemplo, si el jefe te dijese el viernes por la tarde, son las 4:30, la semana laboral está a punto de acabar. El jefe dice a todos en persona o tal vez por mensaje grupal en el grupo de trabajo en el WhatsApp: yo quiero veros aquí lunes 7:30, reunión urgente. ¿Tú te acuerdas de eso? Tú no necesitas que el pastor te recuerde este dato. Tú sabes que el día lunes a las 7:30 tienes que estar ahí en el curro porque recibiste un mensaje un tanto preocupante de parte del jefe el día viernes. Te importa y por tanto no te olvidas de ese algo. También una ilustración más cercana, ¿no? Los maridos. Ciertamente el marido, si ama a su mujer, no se olvida de su nombre, ¿no? Yo no creo que éramos nunca, no se le ocurriría nunca olvidarse del nombre de Carolina. Tampoco creo que nunca llegue a olvidarse de la fecha de su aniversario. ¿Verdad, hermano? Tampoco creo que llegue a olvidarse de la fecha del cumpleaños de su esposa. Porque si el marido se olvida del cumpleaños de su esposa, ya sabe, dos meses durmiendo en la calle, ¿no, hermanos? O sea, si algo es importante para ti, ¿te acuerdas? Y por eso el que es nacido de nuevo mira atentamente. Nadie en esta iglesia me tiene que decir la fecha en que yo me casé. Nadie tiene que decirme a mí la fecha de cumpleaños de mi esposa. Porque pues es importante para mí. Y cuando algo es importante para ti, miras atentamente. El que es nacido de nuevo mira atentamente. Diga lo que diga Dios en su palabra, el creyente quiere aplicar la palabra a todas las áreas de su vida. Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida educativa, mi vida laboral, mi vida doméstica, sentimental, mi vida eclesial, mi vida financiera, etcétera? El creyente mira atentamente. ¿Qué dice la palabra? Es que número 1, si has nacido de nuevo, mirarás atentamente a la palabra de Dios. Dice el salmista, Salmo 19:10. Deseables son tus palabras más que el oro, mucho más que el oro afinado, dulces más que miel y la que destila del panal. Y Jeremías
15:16 dice, fueron halladas tus palabras, yo las comí, y tu palabra fue por gozo, por alegría en mi corazón. El que ha nacido de nuevo, el salmista, el profeta Jeremías, el hermano Ramón, mira atentamente a la palabra de Dios. No es un oidor olvidadizo. No saldrá para estar pensando en otras cosas. Estará masticando la palabra durante las próximas horas, los próximos días, la próxima semana. Así que diferencia número 1. Cabra, oveja, incrédulo, creyente. El creyente mira atentamente la palabra. Diferencia número 2. El evangélico considera que la palabra es perfecta. El evangélico considera que la palabra es perfecta, como aquí una vez más nos dice Santiago. La palabra de Dios es perfecta. Versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley. Al creyente le encanta la palabra de Dios porque es del Señor, su regalo. Es preciosa la palabra de Dios. Y de hecho, si leéis el Salmo 90, si leéis el Salmo 19, el autor utiliza 8 adjetivos para describir la palabra de Dios. Y no vais a encontrar en esta lista palabras tales como pesada, fastidiosa, amarga. No, los 8 adjetivos son perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, deseable y dulce. El rey David habló así en el Salmo 19 porque había nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, tienes la palabra implantada en ti, el Espíritu de Dios está en ti y tú amas la palabra. Yo no tengo que estar contigo entre semana torciéndote el brazo para que tú te pongas a leer la Biblia. Tú quieres leer la Biblia porque has nacido de nuevo. Y si alguien te robara la Biblia, harías cualquier cosa para conseguir un nuevo ejemplar de la Biblia. Tú amas la Biblia porque eres un hijo del Señor. La palabra de Dios para ti es perfecta. Y aquí tenéis algunas citas de la Biblia acerca de la Biblia. Y algo muy guay aquí es que ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo concretamente. Por tanto, lo que yo estoy a punto de leeros son 7 y 8 textos donde el mismo Espíritu está hablando de la palabra que él mismo inspiró. Si queréis ahora ver qué piensa el Espíritu Santo acerca de la Escritura, prestad atención a esta lista. Y todos los degenerados por dentro estaréis diciendo, Amen, Aleluya, Glory to God, Amen. Texto número 1, Salmo 12:6. Las palabras del Señor son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén, gloria a Dios. Texto número 2. En cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada la palabra del Señor. Amén. Texto número 3. Recta es la palabra del Señor. Salmo 33:4. Aleluya. Número 4. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Texto 5, Salmo 119, 105, que algunos tenéis memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así habla una persona nacida de nuevo por el Espíritu Santo. Número 6, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Penúltimo, sumamente pura es tu palabra, la ama tu siervo. Salmo 119, 140. Y el último, 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Observad que en el corazón renacido, lo único que se le ocurre decir al pensar en la palabra es cosas hermosas, elogios, piropos. Ama la palabra de Dios. Amado Señor, quítame la chaqueta, quítame el ministerio público, quítame de todo, Señor, pero por favor te ruego, no me quites tu santa palabra, no me quites tu Biblia, Señor. Tu palabra es viva, la amo porque he nacido de nuevo.
Si tú has nacido de nuevo, amas la palabra de Dios con locura. Sueñas Biblia, te despiertas por la mañana pensando en la palabra de Dios. La palabra para ti es perfecta. Y como dice mi puritano favorito Thomas Watson, las sagradas escrituras son la joya más preciosa que Cristo nos ha dejado. La palabra de Dios no tiene la más mínima contaminación, posee un esplendor meridiano, es tan pura que purifica todo lo demás. Y amados, no solamente estoy citando a Salterio, citando a Thomas Watson, quiero que veáis que Jesucristo decía exactamente lo mismo en cuanto a la escritura. Y si tú te consideras discípulo de Jesús, tu bibliología ha de ser la bibliología del Señor Jesús. Su doctrina de la escritura ha de ser tu doctrina de la escritura. Jesucristo nunca emitió una sola crítica a la palabra de Dios, ni una sola crítica. Satanás le tienta en el desierto y 3 veces Jesús le mira a los ojos diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra del Señor era su alimento. Jesús ama la palabra. Y de hecho la escritura dice que él recorría todas las ciudades, no recaudando dinero, no intentando hacerse famoso, recorría todas las sinagogas y todos los pueblos predicando la palabra de Dios. Dice la escritura en Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos. Cristo vivía con el fin de enseñar la palabra de Dios. Él se deleitaba en la palabra. Y algo curioso que hace Jesús en un texto, Él nos enseña que toda la Biblia es de Dios. Porque hay un versículo en Génesis 2:24, donde el autor de Génesis, Moisés, dice que un hombre dejará a papá, mamá, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y este texto no sale de la boca de Dios en Génesis. Es simplemente un texto redactado por Moisés, no es una palabra de parte de la boca de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesús cita aquel texto en Mateo 19, versos 4 al 10, Él dice, ¿no habéis leído que el que los creó al principio dijo, por esto el hombre dejará a papá, mamá, se unirá a su mujer, etcétera? ¿Veis lo que Jesús está haciendo? En Génesis no es una cita divina en términos estrictos. Pero Jesús te dice que sí. Que Génesis 2:24 sí es palabra de Dios. Y te quedas ahí con la duda, pero ¿Jesús se habrá equivocado? ¿Jesús ahí metió la pata? ¿Cómo podemos entonces explicar este dicho del Señor Jesús? Exactamente. Ya que Génesis 2:24 es escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente las partes de Isaías, cuando dice Isaías, ponte a escribir, así dice el Señor, bla, bla, bla. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya, amén. Jesús amó la palabra, enseñó la palabra, sanó para que se cumpliera la palabra. Mateo 8:16 dice, Él sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Él murió, Él resucitó para que se cumpliera la escritura. Está escrito en Lucas 22:37. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Cristo, en vida, en muerte, su propósito es cumplir con la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, un hijo espiritual de Jesucristo, si tú eres un discípulo, su bibliología es tu bibliología. Tú amas la palabra de Dios. Y un último dato, antes de pasar a la tercera reflexión aquí. Jesús nos dice en Juan 10, versículo 35, la escritura no puede ser quebrantada. Imposible. Las palabras del pastor, tal vez sí, pero la escritura nunca. De hecho, también dice Mateo 5, ni una jota, ni una tilde pasará de esta palabra. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. No puede fallar en su propósito.
El creyente considera que la Biblia es perfecta. Y por eso estáis contentos, ¿no? Venís a una iglesia. ¿Y qué hacemos en nuestra iglesia? Poca cosa, enseñamos la Biblia. No ofrezco autoayuda, no ofrezco autoestima, no ofrezco prosperidad, no ofrezco este movimiento judaizante. No, os enseño la palabra. Y estáis felices. ¿Por qué? Porque amáis la palabra, porque la palabra es perfecta. Deseáis la palabra y estáis bien por dentro. El que es de Cristo considera que la palabra es perfecta. Es que diferencia número 1, el evangélico mira atentamente. Señor, ¿qué me estás diciendo en esta mañana? Número 2, el evangélico dice que la palabra es perfecta. ¡Mua! Preciosa en todas las cosas. Número 3, diferencia. El evangélico considera que la palabra da libertad. Tremenda diferencia entre el incrédulo y el creyente. Los mandamientos de Dios son liberadores. Nos dan alas. No son esclavizantes. Sigo con el versículo 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La palabra de Dios es sinónimo de libertad. ¿Pero qué hace Satanás? Él quiere que tú creas que la palabra de Dios es esclavitud. ¿Qué hizo Satanás con nuestra madre en el huerto? Eva, el día que comas del árbol, Dios sabe muy bien que tú serás como Él. Eva, Dios te está dando esta palabra, te está dando esta orden porque quiere sofocar tu libertad femenina. Eva, sé una diosa, come de ese árbol. No hagas caso a ese Dios tuyo que es un ogro, que te quiere fastidiar la vida. Satanás siempre viene diciendo lo mismo. Detrás de la palabra de Dios hay un Dios aguafiestas que quiere amagarte la vida. Satanás hace lo mismo con nosotros. De hecho, yo me acuerdo, después de yo convertirme al Señor, yo me convertí relativamente joven, con 17 años. Ya con los 14, 15 años estaba yendo, discotecas con las muchachas, mis amigos, pasando, pipas según mi carne. Y cuando me convertí al Señor, me puse a evangelizar a todo el mundo, hablaba a todos literalmente acerca de Cristo. Y una cosa que me decían una y otra vez era, pero tu Dios no te deja hacer nada. No te deja hacer nada, no te deja emborracharte, no te deja decir tacos, no te deja fornicar. Tu Dios es un monstruo. Y claro, ves como el incrédulo interpreta algo que es en realidad liberador, gracias Pablo. Estoy probando para ver si estáis escuchándome, ¿no? Pero algo que te da libertad, vivir en santificación, el mundo interpreta algo hermoso como esclavitud, como cadenas. Dice Pedro, de hecho, la misma generación, la generación hace exactamente lo mismo. En 20 años la próxima generación hará lo mismo. Fiestas, bebidas, fornicación, nada ha cambiado. Regresemos a 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías sexuales, disipación, fiestas, bebidas, fornicación. ¿Qué te ofrece la juventud de hoy? Fiestas, bebidas, fornicación. Te conviertes al Señor. Que eres un esclavo. Eres un esclavo, tu Dios es un tirano. Y vamos a ver, yo nunca me había parado a pensar en esto. Pero después de yo convertirme al Señor, se me fueron todas las ganas de emborracharme, de estar ahí bailando con muchachas hasta las 3 de la madrugada. Para mí, mi vida era Cristo. Alimentarme de la palabra de Dios. O sea, naces de nuevo y aquellas cosas ni siquiera te interesan. Vives en la libertad del Señor. Y si tú interpretas los mandamientos de Dios como esclavitud, es la señal de que eres una cabra. No has nacido de nuevo, no conoces al Señor. Porque cuando tú naces de nuevo, y yo te digo en esta mañana, hermano, sé santo para la gloria de Dios. Tú no estás pensando, este pastor es un legalista. Tú estás pensando, amo a mi pastor. Me está instando a volar en el cielo de los propósitos del Todopoderoso. Cuando naces de nuevo, la Biblia es libertad.
Dios te da el gozo de vivir en su libertad. ¿Qué es? Vivir para su gloria, para su alabanza. Salmo 119, 45. Escrito por un hombre regenerado. Un hombre incrédulo no podía decir este versículo. Yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Palabra de Dios, sinónimo de libertad. Obedecer a Dios es un deleite. Nos da gozo. Jesús Juan 8, 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará esclavos, con caras amargas, frustradas. No, os hará libres. Estaba hablando con el pastor Julián en estos días y me estaba comentando, ¿no?, sobre la belleza del diseño divino. Como las damas que se rebelan contra la autoridad de su marido en el hogar, no quieren sujetarse, son las damas más amargadas, infelices, ¿verdad? Viven en miseria. Y dice Julián, sin embargo, te fijas en las mujeres de nuestra iglesia que han aceptado el diseño divino, reconocen la autoridad de Cristo en el hogar, reconocen la autoridad pastoral de su esposo en el hogar, y son las mujeres más felices de la ciudad de Córdoba. ¿Ves? ¿Cómo la sabiduría de Dios confunde la sabiduría del mundo? Cuando las mujeres tenían que ser súper resentidas, quejicas, amargadas, y ahí están contentas, felices, dulces, tiernas, amables, afables. Es el poder de la palabra de Dios que nos libera. La palabra es libertadora. Aleluya, amén. El creyente dice amén. El que no es creyente no entiende lo que acabo de decir. No, es que es como hablarle en coreano. No entiende. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu Santo. Y una cuarta diferencia. El evangélico, el creyente de verdad, no solamente mira atentamente, no solamente considera la palabra perfecta, no solamente considera que es libertadora. 4, persevera. Persevera en la palabra. Santiago 1:25. Mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera. Persevera en ella. Dice Warren Wiersbe, pastor ya que está en la presencia de Dios. Si hemos de usar con provecho el espejo de Dios, debemos fijarnos en él, palabra larga, ¿no?, escrupulosamente. Un mero vistazo no será suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Este acto requiere de tiempo, cuidado y entrega sincera. 5 minutos diarios a solas con Dios no basta para un examen espiritual exhaustivo. El renacido persevera en la palabra. La palabra ya forma parte de su vida. Él respira Biblia. Él se alimenta de Biblia. Él bebe Biblia. A él le encanta la Biblia. E incluso en situaciones difíciles, el evangélico se está preguntando en todo momento: ¿qué querrá el Señor de mí en esta situación? ¿Habrá algún versículo? ¿Habrá algún capítulo? ¿Habrá algún libro en la Biblia que hable sobre esta situación para que yo sepa discernir qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Ves? El incrédulo no. ¿Qué quiero hacer yo? Mis sueños, mis metas, mi futuro, bla, bla, bla. El creyente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, enséñame, háblame por medio de tu santa palabra. El evangélico tiene sus pensamientos en sumisión a Dios. Entonces, como iglesia debemos velar por la fiel predicación de la palabra de Dios, también por esta obediencia a la palabra. Y os advierto también que incluso aquí en España, en el mundo evangélico, nuestra palabra está bajo ataque. Cuando yo llegué a Almería hace como 8 años, justo salió al mercado un libro publicado por un doctor de una denominación bautista muy reconocida aquí en España. Y él literalmente, el libro se llama Repensar, Redescubrir la Palabra. Y la tesis de aquel doctor es que la Biblia está llena de mitos, leyendas, contradicciones y errores. Y nosotros como evangélicos, por primera vez en España, nos vemos obligados a defender la Biblia desde adentro. No es como antes que, sí, ciertamente, los agnósticos, los ateos siguen criticándonos como siempre. Pero ahora más que nunca en esta generación debemos anclarnos bien en la palabra de Dios. Porque desde dentro del propio mundo evangélico, que supuestamente está fundamentado sobre sola escritura, ahora nuestros propios doctores de teología,
Nuestros propios pastores están sembrando dudas en cuanto a la inspiración de la Biblia. Y charlé con el nuevo pastor que está ahí en Priego, un precioso varón de Dios llamado Andrés, que le conocí hace 15 años en Galicia. Y él me dijo que tuvo que salir de una iglesia en Madrid porque en efecto la predicación era así. En las predicaciones siempre sembrando dudas en cuanto a la palabra de Dios y su veracidad. Así que, amados, es hora de entregarnos en cuerpo, en alma, a la santa palabra de Dios, defenderla y no permitir que nuestro legado evangélico sea vendido por un plato de lentejas. La palabra, persevera en la palabra. Dios es más sabio que tú. No tuerzas la palabra, obedece la palabra. Dios sabe de lo que está hablando. 4 diferencias entre el evangélico y el incrédulo. El evangélico mira atentamente. Para él es palabra perfecta. 3 es libertad. Y 4, persevera en la palabra de Dios. Y tenemos una cláusula final hoy en nuestro texto. Santiago acaba diciendo: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, yo no puedo comprobar lo que estoy a punto de deciros. Es una teoría mía, podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Santiago, cuando lees la carta, está saturado de escritura. No puedes leer un solo capítulo sin ver varias referencias al Antiguo Testamento. No sé si Santiago habría pensado aquí en esta parte en el Salmo 1 del 1 al 3. Yo no puedo comprobar esto. Podría ser, podría no ser. Y nadie aquí va a poner en peligro su salvación por creer una cosa u otra, ¿no? Pero Salmo 1 al 3, y sé que algunos tenéis el Salmo 1 memorizado en la iglesia, dice exactamente lo mismo que Santiago aquí en esta parte del versículo. Bienaventurado el varón o la dama que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, la palabra, el espejo, en el espejo del Señor está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Y ahora fijaos en lo que viene a continuación. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Santiago dice: si tú recibes la palabra, perseveras en la palabra, tú serás bienaventurado. ¿Estaba él pensando en el Salmo 1? No lo sé. ¿Podría ser? Sí, pero no puedo afirmar categóricamente eso. Pero os dais cuenta, cuando tú eres del Señor, obedeces la palabra, la aplicas a tu vida, Dios bendice. Dios te considera bienaventurado. No es que tengas mucho dinero, amor, no eres muy famoso, no tienes dones muy llamativos, pero eres bienaventurado. La sonrisa del Padre está sobre ti, porque haces todo en nombre de Cristo para su gloria, y Dios se goza en tu obediencia a su palabra. Y esto me lleva de vuelta a la parábola que os comenté en el primer punto del mensaje. Porque os hablé sobre 3 tipos de tierra, que hará tierra mala. Está la semilla, ¡pum!, al instante se aparta de la palabra y no da fruto. Pero bendito sea Dios, en la misma parábola, Marcos capítulo 4, hay un 4º tipo de tierra. Y es tierra buena. Y dice la parábola, Marcos 4:8, otra parte de la semilla, esta mañana he sembrado la semilla de la palabra. Y que este versículo hoy se cumple entre nosotros. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Y cuál es la interpretación? Os leo la interpretación de Jesús. Marcos 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60, a 100 por 1. Por tanto, la 4ª tierra es el regenerado, el creyente, el nacido de nuevo, el cristiano, el discípulo. En términos de Salmo 1, es el árbol plantado al lado de corrientes de agua viva. Y dice el reformador español, Constantino Ponce de la Fuente, que este ser plantado es la elección divina.
la cual es el verdadero fundamento del justo y la verdadera seguridad de su bienaventuranza. El árbol no se planta a sí mismo. O en la parábola del sembrador, la tierra no se labra a sí misma, es labrada por el labrador. Tú y yo somos pasivos en la regeneración. Somos pasivos en un nuevo nacimiento, pero como fruto de esta nueva creación en nosotros, damos fruto en la palabra del Señor. Así que como evangélicos, es una gran calumnia decir que no creemos en buenas obras. La iglesia evangélica cree de todo corazón en buenas obras, pero no cree en buenas obras para nosotros ser salvos. Porque la salvación está únicamente en Jesucristo, nuestra justicia. El único varón perfecto es nuestro Salvador. Pero después de conocer a Jesús, sí que vamos a hacer buenas obras. Porque Él crea un pueblo celoso de buenas obras. Cito al reformador de Zúrich, Enrique Bullinger, y él ocupó el puesto de Zwinglio después de su muerte. Dice Bullinger: las obras realmente buenas solamente surgen de la fe viva por el Espíritu Santo. Las obras que hacemos por fe agradan a Dios y Él las aprueba. Porque los hombres que hacen buenas obras a causa de su fe en Cristo agradan a Dios. Y también son realizadas en virtud del Espíritu Santo por la gracia divina. Al enseñar nosotros que Dios recompensa nuestras buenas obras, decimos como Agustín: Dios no pone una corona a nuestros méritos, sino a sus propios dones. Vamos a pensar en una buena obra. Iglesia, nombradme por favor una buena obra que podemos hacer como creyentes. Adelante, una buena obra. Ok, vamos a ayudar a la iglesia perseguida. Vale, yo ayudo a la iglesia perseguida en oración. Clamo por ellos. ¿Son mis oraciones perfectas? Ofrendo 250 euros para ayudar a los hermanos en Somalia. Podría ofrendar 300, 400, 500. Podría incluso vender todo lo que tengo y darlo a la iglesia perseguida. Sí, lo podía hacer, pero no lo he hecho. Incluso mis buenas obras son imperfectas. Hoy hemos orado. Hermanos, he orado hoy en este culto. Hay suficiente pecado en mis oraciones como para condenarme eternamente al infierno. En mis buenas obras hay pecado. Siempre me está acompañando la ley de pecado que está en mis miembros. Pero aleluya, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por la iglesia perseguida en el nombre de Jesús. Ofrendamos apoyando a los hermanos necesitados en el nombre de Jesús. Y ya conocemos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Dios recibe con gozo estas obras que no son perfectas. Por tanto, Agustín dice que Dios en el día final va a coronar no nuestros méritos, porque nuestras obras no son buenas, sino que Él va a coronar nuestros propios dones. Porque si mi oración por la iglesia perseguida es una oración genuina, real, conforme al corazón de Dios, ¿quién pensáis vosotros que puso esta oración en mi corazón? Es el Espíritu de Dios. Y todas las imperfecciones que hay en mi oración se deben a mí. Pero ya que es algo producido por el Espíritu de Dios, Dios lo recibe gozosa y alegremente. Que hagamos buenas obras, no para vanagloria nuestra, sino para enseñarle al Señor lo mucho que lo amamos. Jesús dice: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Y un texto que enseñamos a los peques, todos aquí, ¿verdad? A finales del Sermón del Monte: cualquiera que oye las palabras que yo hablo y las hace, le compararé a un varón prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, ¿verdad? Soplaron vientos, pero esa casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Lo importante en esta mañana es fundamentar tu vida sobre la roca. No te preocupes por los aranceles de Donald Trump, no te preocupes por el futuro no, tú preocúpate por fundamentar tu casa sobre la roca de la palabra. Porque si tú construyes tu casa sobre la roca, serás árbol plantado al lado de corrientes de agua. Serás bienaventurado en todo. Puede ser que no tengas mucho dinero, pero contarás con la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Y hoy el Señor Jesús nos dice a todos, antes de concluir hoy, lo siguiente: Mateo 11:28.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando tú has nacido de nuevo, este yugo, la palabra del Señor, ¿acaso no te resulta el yugo más deleitoso del mundo? ¿No te entrarán ganas de darle un besito a tu yugo? Si quieres darle un besito al que está a tu lado, adelante, hermanos, podéis hacerlo. ¿Verdad? Un yugo agradable, bello, hermoso. ¡Wow! El yugo de la palabra. Ya que soy nacido de nuevo, este yugo ya no me asfixia, ya no me sofoca. Este yugo es pura libertad. Gloria al Señor. Concluimos hoy, repasando los 2 puntos. Hablamos en primer lugar de aquel que no hace caso a la palabra. Hoy Dios nos libre de tener a oidores olvidadizos entre nosotros. La palabra es el espejo. Hoy os he recordado, pecadores, que estáis bajo la ira de Dios. Os espera fuego eterno, pero os he predicado el Evangelio. Creed en Cristo. Arrepentíos. Sed salvos en el nombre del Señor. Y número 2, aquel que hace la palabra. Hemos visto 4 grandes diferencias entre el evangélico y el no creyente. 1, el evangélico mira atentamente al espejo divino. Número 2, el evangélico considera que la palabra es perfecta. Un yugo ligero, deleitoso. Número 3, el evangélico considera que la palabra de Dios da libertad. Y 4, el evangélico persevera en esa palabra. Gracias pues a Dios por la gran bendición de su Santa Escritura y que Dios nos dé una iglesia llena de la palabra, una iglesia llena de árboles fructuosos plantados al lado de corrientes de agua viva. Corra la palabra, sea glorificada y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, Padre, por tu precioso texto bíblico en esta mañana. Si bien es cierto que es muy solemne al hablarnos sobre el castigo que les espera a los impíos, también da gran consuelo a aquellos que son de ti. Amado Dios, en primer lugar queremos orar por aquellos que no hacen caso a tu palabra. Sí, han estado aquí una horita escuchando todo, están a punto de salir y están pensando en salir y ya hasta luego. No van a acordarse más. Señor, que tu buen espíritu ponga vida, Señor, en sus corazones. Y que por primera vez hoy salgan vivos de este culto. Que salgan meditando en tu palabra. Haz con ellos lo que hiciste con John Bunyan, que hiciste con Charles Spurgeon. Durante largos meses de convicción de pecado no podían quitar tu palabra de sus corazones. Y no pudieron hacer otra cosa sino rendirse delante de ti. Arrodillándose, confesándote Señor y Salvador. Amado Dios, algunos aquí en este lugar han luchado violentamente contra el Espíritu Santo. Hoy rogamos que tengas gracia en sus corazones, que no los entregues a la dureza de su corazón natural, que no perezcan eternamente y que todo lo presentes aquí podamos pasar la eternidad celebrando tu gran gracia, Señor. Salva tú, Padre, salva tú en el nombre de Cristo por el poder de tu palabra. Amén. Y amado Dios, en segundo lugar, pensamos en aquellos que ya somos de ti. Tu palabra no ha terminado su trabajo con nosotros. Y sabemos que somos de ti porque miramos atentamente en el espejo divino. Amado Dios, si nos preocupamos tanto por las burlas de nuestros amigos en el trabajo, por tener lagañas e imperfecciones en la cara, en el rostro, Señor, por favor, que estemos mucho más preocupados por las manchas que hay en nuestra alma, por el pecado que hay sin ser confesado en nosotros. Señor, danos, Señor, esta visión de vivir a la luz de la eternidad. Haznos mirar atentamente a tu palabra. Haznos estimar tu palabra como perfecta. Guárdanos de esta maldita ola que está entrando en la iglesia evangélica, no solamente ya en Europa, sino ahora mismo en España. Doctores en teología, pastores sembrando dudas desde el púlpito y los seminarios acerca de la Escritura, su veracidad, su autoridad, su inspiración. Señor, protege a tus iglesias en España, protege nuestros púlpitos
y que tu palabra siempre sea honrada. Y que todos los predicadores en esta ciudad de Almería consideremos tu palabra como el bien supremo, como perfectísima palabra de Dios. Amado Señor, guarda tu iglesia de espíritus demoníacos, de doctrinas de demonios que procuran alejarnos de sola escritura. Amado Dios, también danos la plena convicción de que tu palabra es libertad. No es esclavitud. No es algo pesado. Así piensan las cabras. Tu palabra es libertad. Tu palabra es dulce. Es liberador no vivir vidas entregadas a fiestas, bebidas y fornicación. Es liberador tener una vida santificada, de oración, de estudio bíblico. Es liberador congregarnos regularmente con los hermanos, fortaleciéndonos en la fe. Es liberador abundar en buenas obras para tu gloria. Oh Señor, ayúdanos a siempre llamar lo bueno, bueno y lo malo, malo. Y no decir que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Líbranos, Señor, de semejante locura, insensatez, amado Dios. Y en cuarto punto, finalmente, Padre, rogamos que nos ayudes a todos a perseverar, perseverar, perseverar. A no bajar la guardia, a no empezar a dormirnos, Señor. A mantenernos velando, orando, ayunando, alimentándonos de tu buena palabra, Señor. Amado Dios, que no nos gloriemos en hazañas que hicimos hace 20 años en tu nombre. Que hoy podamos hacer proezas en el nombre del Dios Trinitario. Que nos hagas fructuosos hoy, Señor. Y que cada uno aquí en este lugar sea como aquel árbol plantado al lado de corrientes de agua viva. Haznos prosperar como esta tierra bendita que produce fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Haznos muy, muy fructuosos para tu alabanza, para tu gloria. Amado Dios, gracias por tu santa palabra. Tanto, tanto bien nos hace. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de la palabra dice, amén.